Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros. ¿Por qué hablar de otro que salió raspado o de otros que salieron raspados en la mañanera, mi querido Ricardo? Hoy el presidente le dio hasta con la cubeta a Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente del INE, y a la UNAM, ¿no? Básicamente dice el presidente que se están violando todas las reglas para abrirle las puertas nuevamente a Lorenzo Córdoba. Es más, como contexto, para darte la bienvenida, si tienes, mi querido David, el momento en el que el presidente le da hasta para llevar a Lorenzo Córdoba, échamelo para que la gente que no vio la mañanera se dé una idea. Vamos. Y no era la corrupción delito grave, y sin embargo crearon los organismos supuestamente para combatir la corrupción. Una tomadura de pelo, pues, un disparate. Pero si escuchamos a los comentaristas de ASIR, o de, ¿cómo se llama la otra cadena? No, la más famosa. La Fórmula, sí, es la Fórmula. Todos. Qué barbaridad. La falta de transparencia. Se están destruyendo las instituciones. El INE no se toca. ¿Se acuerdan del INE no se toca? ¿De dónde terminó el presidente del INE? Aquí lo vamos a estar recordando. Regresó a la UNAM. Tengo entendido, fíjense, la finísima persona, ¿no? Que encarna la moralidad. Un maestro de la UNAM, un investigador, tengo entendido que puede pedir permiso, creo que 6 años. Y él estuvo 11 años afuera y regresa. Pero no solo eso, porque la UNAM requiere una revisión de fondo, como el Poder Judicial y como otras instituciones. Una reforma profunda. Se va casi al día siguiente de comentarista de Loret de Mola. ¿Y cuánta gente engañada de que el INE no se toca? Mi querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Pues vaya tunda que les puso el presidente. ¿Cómo estás? Buenas tardes, querido Vicente, público memorioso. Estoy muy bien porque el presidente López Obrador me encanta en esta faceta donde aparentemente no se acuerda, pero se acuerda perfectamente. Si conocemos a un personaje memorioso, ese es justamente el presidente López Obrador, y cuando hace estas preguntas, son preguntas capciosas. Él sabe perfectamente que en Radio Fórmula se concentra Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y otros golpistas de la Cuarta Transformación. Lo sabe muy bien, pero es un poquito como para despertar ahí el ánimo de los colegas en la conferencia mañanera. Y sí que le ha dado a la Universidad Nacional Autónoma de México, le ha dado con algo que es necesario. Una reforma en la Universidad Nacional Autónoma de México, y no solamente lo ha planteado el presidente ahora que lo escuchamos, sino además la comunidad universitaria. Y la comunidad universitaria es Basta. No es el grupo de Nexos, el grupo de Letras Libres que están enquistados ahí. No, la Universidad Nacional Autónoma de México se compone de sus estudiantes, hombres y mujeres,
de sus académicos, de sus académicas, de sus profesores, los profesores y las profesoras, los que se rifan el físico realmente frente a aula. Enrique Graue, ya se sabe, tiene un desbarajuste en la UNAM y el escándalo, como ya vimos, llegó a oídos del presidente y prueba de ello es que esto que acabamos de escuchar del presidente López Obrador, exhibiendo el desorden que impera en la máxima casa de estudios. El presidente, ya lo escuchó usted, le dijo a los corresponsales que acuden a esa conferencia que tenía entendido que un profesor o un académico puede solicitar hasta 6 años de licencia, pero Lorenzo Córdoba pasó 11 años de licencia y nadie dijo nada. Y tiene razón el presidente, la UNAM, quien lo dijera, está abriéndole las puertas a un sujeto que deliberadamente violó el estatuto de la UNAM. Y ese sujeto es nada más ni nada menos que el nuevo colaborador de Latinos, Lorenzo Córdoba, el empleado ahora de Roberto Madrazo. Lorenzo Córdoba, usted lo sabe porque se lo hemos expuesto en este espacio, ha aprovechado su amistad con el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Pedro Salazar Ugarte, para que le dieran licencias sin que nadie objetara nada. Sí, porque usted debe saber que Lorenzo Córdoba estaba muy ocupado saqueando al INE y no tenía tiempo de ir a tramitar su propia licencia de trabajo. ¿Y para qué se tomaba la molestia si para eso tenía a su cuate, a su amigo itamita Pedro Salazar Ugarte? ¿Y qué pasó cuando Salazar Ugarte salió de la dirección de Jurídicas? Nada, no pasó absolutamente nada, porque este sujeto, itamita, como le digo, le dejó la estafeta a otra itamita, Mónica González Contró, la actual directora de Jurídicas. Pero olvídese usted de que Jurídicas esté controlado por personajes conservadores y derechistas. Olvídese que los alumnos y las alumnas de ese instituto estén aprendiendo a venerar, como nos dicen los propios estudiantes y miembros de esa comunidad, a personajes como Diego Valadez, quien no da clases, ya no da clases, no investiga, pero eso sí, es investigador emérito, o sea, no trabaja y le pagan. ¿Y por qué venerar a Diego Valadez? Se preguntará usted y yo también. Bueno, porque en ese instituto Valadez es visto como el non plus ultra del derecho contemporáneo, sí, así le dicen. Valadez, ¿se acuerda? Usted es memorioso, el personaje que fue Procurador General de Justicia del Distrito Federal en épocas del PRI, el sujeto que fue Procurador General de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evidentemente nominado por Salinas de Gortari. Así de turbio está el ambiente universitario, gente del CIDE, del ITAM y de universidades extranjeras ocupando los puestos más altos de la UNAM, mientras los profesores y las profesoras que se parten el lomo frente a las aulas cobran una absoluta miseria. ¿Y sabe quién es el responsable del actual estado de cosas en la UNAM? Hay que decirlo con todas sus letras. Enrique Graue, quien dejó que las mafias de nexos y de letras libres tengan secuestrados varios institutos. Enrique Graue, ese señor que ha viajado por el mundo a costa del presupuesto de la UNAM para encabezar ceremonias, recibir honoris causa, porque ya ven que no es doctor, doctorados honoris causa, porque él es doctor de a mentiritas. Él es doctor en términos coloquiales, pero qué lejos está, querido Vicente Enrique Graue, de rectores importantes y emblemáticos como Javier Barros Sierra. Oh, sí, Javier Barros Sierra, ¿se acuerda de él? Quien no solo fue nieto de Justo Sierra, sino un rector hecho y derecho, al que le debe la UNAM, por ejemplo, la reforma académica que convirtió los cursos escolares anuales, así eran, en semestrales. Javier Barros Sierra, que fue rector de la UNAM de mayo del 66 al 70. El contexto, vio el contexto, no era un holgazán grillero que se la pasaba de viaje como Graue, sino un rector querido, respetado
y hasta bien quisto. ¿Por qué? Porque durante el movimiento estudiantil del 68 logró unir a la comunidad universitaria saliendo a marchar hombro con ellos. ¿Qué lejos está Graue de Pablo González Casanova, un rector que a toda costa buscó robustecer a la máxima casa de estudios? Que no se nos olvide que durante la gestión de González Casanova, que comprendió de mayo del 70 a diciembre del 72, se crearon, por ejemplo, los colegios de ciencias y humanidades. Hay esos colegios que ahora están secuestrados por encapuchados que los toman por acosadores. También creó el sistema de universidad abierta, el famosísimo SUA. ¿Qué distancia hay entre Graue y Guillermo Soberón, por ejemplo, quien fue rector de la máxima casa de estudios de enero del 73 a enero del 81? Soberón fue el creador de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, las famosas CENEPS, que hoy se han transformado en facultades de estudios superiores. La pregunta es, ¿y qué carajo ha hecho Graue? Permitir que una horda de neoliberales sedientos de saquear las arcas universitarias se haya infiltrado en la UNAM, consentir que aviadores como Guillermo Sheridan vivan en el extranjero y cobren desde Austin sin aportar un cacahuate a la comunidad universitaria. ¿Qué ha hecho Enrique Graue? Esa es la pregunta. Permitir que sujetos como Lorenzo Córdoba mantengan su plaza durante el tiempo que se les pegue su regalada gana sin que ninguna autoridad lo sancione. Definitivamente estoy con el presidente López Obrador. Tiene que haber una reforma y una reforma profunda, querido Vicente, a la UNAM. Estamos de acuerdo, mi querido Ricardo, y sigamos, te pido por favor que compartas lo que encuentres, sigamos poniendo el dedo en la llaga, porque parece que está a punto de explotar la pus, así como en una situación médica. Mi querido Ricardo, cerremos invitando a la gente a tus trincheras para que te lean, para que te vean, para que te escuchen. Claro que sí, querido Vicente, un gusto, un placer compartir los micrófonos de este medio de comunicación libre como el viento. Y sí, vamos a poner el dedo en la llaga, aunque tenga pus, no le aunque. Y síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, en los diarios Basta, Tabasco Hoy, del Grupo Cantón. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Un fuerte abrazo, querido Vicente, estamos al pendiente. Claro que sí, te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura, y se está armando la mesa de